grabando. Ahora sí. Ahora sí. Sí, igual forma no dije nada más que una presentación, pero gracias Karina por avisarme. Entonces, bueno, la idea de la lógica de hoy es empezamos, ¿no es cierto?, con un trabajo asincrónico, como ustedes han podido notar, el trabajo en la plataforma, a partir de las lecturas de Agamben y de Bastín, que fueron textos que, como bien yo decía en el foro, no están relacionados exclusivamente con lo pedagógico, ¿no? Sino que nosotros extrapolamos ciertos contenidos de Bastín y de Agamben para pensar nuestra situación hoy, ¿no? O sea, el género discursivo es interesante en Bastín porque el punto de vista de Bastín es más bien filosófico, si ustedes quieren, ¿no? O sea, no piensa géneros discursivos solamente del campo del lenguaje, sino que es muchísimo más amplio porque tiene que ver con el vínculo y con la relación con el otro, una actividad ética, o sea, una actividad responsiva, la llama Bastín, o sea, una actividad en la cual uno se conecta con el otro. A su vez, también en esa conexión con el otro, en ese feedback, ese ida y vuelta que uno tiene, se establece o se desarrolla dentro de un género discursivo determinado. Este género discursivo determinado está marcado por cada una de nuestras disciplinas, matemática, física, historia, lengua, etcétera, ¿no? Sino cada disciplina tiene su jerga lingüística particular, su manera de desarrollar los contenidos, su metodología, etcétera. Y ese es el género discursivo para Bastín. Para Bastín, precisamente, nosotros no podríamos hablar y no podríamos comunicarnos con el otro si no existiera el género discursivo, ¿no? Como yo ponía en esa especie de traducción que intentaba hacer de Bastín, decía, es imposible si tuviésemos que hablar con una persona tener que reinventar el género cada vez. La comunicación sería imposible, imagínense lo que sería un saludo cada vez que tuviésemos que reinventarlo nuevamente, ¿no? Lo cual sería absurdo, ¿no? Entonces el género sería el molde con el cual nosotros establecemos el contacto con el otro. Es como un territorio común que tenemos con ciertas reglas y pautas para relacionarlos con el otro, ¿no? A su vez eso marca también una posición ideológica, social y cultural. Ustedes lo saben como docentes, ¿no? O sea, no es lo mismo utilizar un determinado paradigma para enseñar matemáticas que utilizar otro paradigma completamente diferente, ¿no? O en lingüística, pararse en la semiótica o pararse desde la gramática más tradicional para tratar de transmitir ciertos conocimientos. O sea, la lógica cambia y el vínculo con el pedagógico con el otro, sin lugar a dudas, cambia, ¿no? La otra cuestión que me parece a mí interesante también de Bastín marcar es el tema de que la palabra para Bastín es polifónica, es decir, que nuestras voces están llenas de voces de otros. O sea, que yo no hablo de un modo neutro, ni hablo también de un modo puro. Quiero decir que, y menos como docentes nosotros estamos transmitiendo o traduciendo ciertos contenidos, pero a su vez estamos interactuando con voces de otros pensadores, de científicos, etcétera, ¿no? O sea, o de periodistas, si fuese el caso necesario traerlos en relación con una práctica determinada, ¿no? Entonces, de alguna manera me parecía interesante incluir para que intentemos pensar primeramente nuestra metodología, nuestros géneros particulares, nuestras formas en las cuales nos vinculamos con el otro, ¿no? Y Bastín señala algo también que es interesante, porque habla del género discursivo como un acto responsivo, o sea, como un acto responsable. Es decir, el que habla tiene que hacerse cargo de lo que dice, ¿no? El que habla no es que está transmitiendo el saber como un manual de capeluz completamente neutro, sino que tiene una posición ideológica con respecto a lo que va a decir, ¿no? Entonces, hacerse responsable de lo que está diciendo precisamente significa que no se puede decir cualquier cosa ni de cualquier modo, ¿no? Y esto nosotros lo sabemos específicamente por los vínculos que establecemos con nuestros alumnos, ¿no? En ese sentido, lo ponía Bastín. En cambio, lo de Agamben, filosóficamente hablando, puede ser un poquito más complejo de leer. O sea, tiene mayor dificultad de lectura. Ahora sí, desde la compu, pues, vamos a ver. De nuevo se cortó el sonido, no se escucha. No te preocupes que se va a escuchar después en la grabación.
esperemos que no funcione como ha sucedido en muchas épocas de Zoom, ¿no? Con el diputado, por ejemplo, que pasó esta cuestión lamentable en la Cámara de Diputados, o si no, con gente que se duerme, ¿no? Mientras desarrollamos el Zoom, etcétera, ¿no? Por ahora va todo relativamente normal, ¿no? Así que bien. Les decía que el concepto dispositivo puede ser un poquito más complejo de ver y de entender, eh, pero hay que tratar de pensarlo, trasladarse un poquito más en el tiempo. Para estos pensadores, para Bastiat, para Agamben, etcétera, en el momento que se genera la cultura, aparecen los dispositivos. O sea, el momento que nosotros nos transformamos en homínidos, o sea que damos ese salto a lo superorgánico que dice Kroeber, es decir, que de alguna manera u otra salimos del campo de lo biológico meramente, o sea, nosotros, por ejemplo, no solamente tenemos hambre, sino que esa hambre está marcada por lo cultural, por el gusto, por qué vamos a comer, de qué manera, si voy a ser vegano o no, etcétera, ¿no? Hay miles de cuestiones que marcan nuestros hábitos y nuestras pautas. Ese salto cultural precisamente nos separa a nosotros, o sea, seguimos siendo seres biológicos con todas nuestras funciones biológicas, pero cuando aparece lo cultural se modifican nuestras relaciones con los otros y con el medio ambiente, o sea, con el contexto, ¿no? Eh, entonces, es ahí en donde aparecen los dispositivos. Pensemos, por ejemplo, un poco, algunos autores como Maliandi, por ejemplo, hablan de que un dispositivo podría ser, por ejemplo, la moral, la ética, ese podría ser un dispositivo. En algún momento el ser humano tuvo que inventar la técnica, inventar armas o cuchillos o hachas, etcétera, para poder cazar y para poder enfrentarse con el reino animal, que era muchísimo más poderoso que el ser humano, ¿no? Para sobrevivir había que inventar la técnica. Ahora, esa técnica es buena y mala al mismo tiempo. Es buena porque me permite cazar y sobrevivir, y es mala porque me permite matar al otro, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el dispositivo, digamos, de lo que sería como la moral, o lo que ellos llaman como el equilibrio etiológico. Es decir, no se puede matar a un semejante, ¿no? Y tiene que aparecer esto en el ser humano, porque dicen, digamos, esto yo lo saco de ciertos libros nada más, ¿no? Dicen que en realidad hay ciertas especies, esto los profesores de ciencias naturales seguramente me corregirán en algún momento, pero las especies que tienen menos garras y menos dientes tienen menos instintos inhibitorios, o sea que tienen la posibilidad de dañar al otro muchísimo más fuertemente que las otras especies. O sea, nosotros, al no tener instintos inhibitorios, lógicamente que aparecen ciertas normas de comportamientos, relaciones, y eso es el equilibrio etiológico que se le denomina, ¿no? Bueno, que sería un dispositivo. Entonces, tanto Foucault como Agamben, que parten de Hegel, etcétera, lo que intentan pensar es eso, ¿no? Esos tipos de dispositivos que fueron generados a partir precisamente de cuando se inicia la actividad cultural, ¿no? Ahora, un dispositivo para Foucault, obviamente que es todo, ¿no? Son los discursos, son las leyes, son las instituciones, es tanto lo dicho como lo no dicho, etcétera, ¿no? Entonces habla que el dispositivo es una especie de red que permite ligar todos estos campos del conocimiento y todos estos campos de relaciones, de hábitos, de costumbres, de prácticas, de ritos que realizan los seres humanos, ¿no? El dispositivo media, o sea, racionaliza lo que hacemos. Las creencias, por ejemplo, que tenemos, no son creencias de un orden puramente divino, sino que son creencias culturales, desarrolladas culturalmente específicamente, ¿no? Como dispositivos, ¿no? Estos dispositivos tienen una función estratégica que significa que racionalizar nuestras prácticas. Es decir, lo que estamos haciendo no es que lo hacemos porque sí, sino que lo hacemos precisamente porque estamos en el marco de una cierta cultura. Lo que liga el dispositivo es una función estratégica que liga el saber con el poder. O sea, donde hay dispositivo hay relaciones de fuerza, relaciones de poder y también hay relaciones con el saber. Por eso justamente yo ponía este concepto a jugar en este marco, precisamente, porque lógicamente las relaciones que se establecen o los vínculos entre docentes y alumnos son relaciones de fuerza en algún sentido, ¿no? Y están mediadas por ciertos dispositivos que también marcan lógicas, vínculos con los otros, etcétera, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay una cuestión interesante también a tener en cuenta, y con esto, obviamente que podría ser esto muchísimo más largo, pero no quiero hacerlo muchísimo más largo de lo que es, ¿no? Tiene que ver con el concepto que después Agamben pone a jugar en relación a los dispositivos y habla de una profanación. O sea que si el dispositivo es una especie de lógica, de racionalización, de dominación precisamente, ¿no? Del espacio, ¿no? Fíjense que en la escuela tenemos que sentarnos de algún modo, tenemos el pizarrón, la voz de autoridad, el docente, etcétera, etcétera. Pese a que todo eso se modifica, como ustedes saben, en lo que llamamos posmodernidad. No obstante eso, siempre hay como posiciones lógicas que se deben llevar adelante. Profanar precisamente el dispositivo para Agamben es encontrarle una lógica diferente y cambiar la orientación. Como por ejemplo esos dispositivos que sirven como para dominarnos o para coartarnos, para mantenernos en vilos y consumiendo permanente todo el tiempo, pueden ser utilizados con otros fines. Si WhatsApp, en vez de ser una forma precisamente de estar conectados todo el tiempo y de perder muchísimo tiempo y relaciones con los otros, específicamente, ¿no? También puede ser una red solidaria y una red de posibilidad de concretar fines específicamente, ¿no? Si como esos dispositivos generados por la industria cultural o por los medios de comunicación o por la globalización, etcétera, también nos sirven a nosotros para cambiar esa lógica y producir contenidos que tengan que ver con volver a pensarnos a nosotros como sujetos y como actores sociales en un contexto determinado, en un contexto diferente, ¿no? Entonces, lo que traigo a colación es de esto, ¿no? Lo interesante que tiene, o el juego que propone con la profanación. Un segundo que se me desconectó el... Bien, eso, bien, disculpen ahí que se me cortó el cable y Zoom de golpe consume toda la batería rápidamente, ¿no? Entonces, me parece eso interesante, ¿no? O sea, no podemos salir de los dispositivos porque los dispositivos son generadores culturales y generadores de relaciones con el otro. No obstante, tienen esa posibilidad de ser profanados, dice Agamben, ¿no? La posibilidad de encontrarles otras lógicas y la posibilidad precisamente de ponerlos a jugar en otras situaciones que no sean sopesadas anteriormente, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Bien, genial. Bien, luego de estas pequeñas introducciones del por qué incluimos estos textos o por qué me parecen a mí, dialogando precisamente con Karina, porque nos parecen pertinentes para empezar a pensar de algún modo, me gustaría poder escucharlos a ustedes y que cada uno de ustedes pueda relatarnos las experiencias que han tenido con los dispositivos y los vínculos que han tenido con sus alumnos en este contexto particular de pandemia. Después de que ustedes desarrollen lo que han llevado adelante, los contextos particulares, porque sé, por ejemplo, por práctica 2 específicamente, cuando hablábamos con Carla, por ejemplo, Carla nos comentaba la situación particular que ella vive en Irigoyen con respecto al vínculo pedagógico con sus alumnos, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que hay una multiplicidad de experiencias que son muy distintas entre sí, que nos serviría a nosotros para volver a pensar esto del dispositivo en sí mismo, ¿no? Y luego plantear algunas cuestiones que son interesantes que se han visto en este contexto de pandemia, específicamente en este contexto con el cual se han reconfigurado todas las relaciones con respecto al enseñar y al aprender, ¿no? Bien, yo tengo acá una visualización, creo que al lado mío sí está Elizabeth, después viene Lorena, Gabriela, sigue así, etcétera. Así que si te parece, Elizabeth, no sé si querés comenzar. Este, Karina, de paso, Bueno, si podés tomar una nota más o menos de los contextos, porque eso sería interesante que nosotros tengamos ese registro para poder después desarrollar el dispositivo de evaluación, dicho sea de paso, ¿no? bueno, buenos días a todos.
En principio, nosotros en la institución tenemos como vedado el modelo WhatsApp, porque al principio de todo esto tuvimos un problema que salió en los diarios, donde teníamos un grupo con un segundo año y se infiltró a través de un vínculo personas ajenas, digamos, al grupo y trabajaron con material pornográfico, introdujeron material pornográfico dentro del WhatsApp del curso, digamos, ¿no? Obviamente eso nos trajo grandes problemas a nivel institucional. Entonces, la institución decidió vedar el WhatsApp como medio de comunicación y nosotros tenemos una plataforma que se llama Acadeu. La plataforma se ha convertido, digamos, ha mutado. Antes era solo para visibilizar calificaciones. Y bueno, esta gente ha trabajado de tal manera que ahora podemos subir carpetas en contenidos con los distintos trabajos para desarrollar por los alumnos. Tenemos una parte donde podemos trabajar con conversaciones internas con los alumnos, digamos, a través de la plataforma. Nosotros también empezamos a trabajar después despacito con Zoom, para ampliar, porque obviamente esto se quedaba corto, el trabajo a través de la plataforma, había contenidos a medida que se iban profundizando, los chicos como que necesitaban más explicaciones, a pesar de que hacíamos videos y los subíamos a través de la plataforma y demás, era como que quedaba corto, entonces empezamos con los Zoom, pero los Zoom no son obligatorios para todos los alumnos por la distinta conectividad que tienen los alumnos, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido contemplamos las situaciones particulares y bueno, se conectan los alumnos que quieren. Nosotros trabajamos por etapas, voy rápido porque veo que se te está agotando el tiempo, trabajamos por etapas que duran 3 semanas. Subimos los contenidos y damos 2 semanas a los alumnos para resolver, no son muy largos, y 1 semana para la retroalimentación o la corrección. Sí, en esas 3 semanas hacemos los Zooms. Los alumnos que no tienen ningún tipo de conectividad, sí se les imprime las tareas, se les envía y se les hace videollamadas siempre con la supervisión de dirección, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, en ese contexto estamos trabajando nosotros. Bueno, por orden me tocaría hablar a mí. Yo estoy atravesando una situación particular porque en esta etapa no me encuentro dando clases. Si bien viví en Misiones, ahora me vine a la provincia de Salta. Así que bueno, todo esto lo que están padeciendo o viviendo ustedes no me está tocando Desde Salta, de manera directa. ¿Cómo? ya que estás en Salta. Sí, pero por ahí la experiencia que estoy viviendo ahora, estoy trabajando en la Subsecretaría de la Mujer y a su vez formo parte del Instituto Jurídico con Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de Salta. Entonces decidimos empezar a brindar capacitaciones y en este caso nos tocó articular con una escuela de Payogasta, que es del interior de Salta, y donde los chicos primeramente no tienen conectividad. Los docentes salen de la zona porque es una zona que está muy aislada. Hay pocos chicos que pudieron bajar de esa zona, pero todos quedaron allá aislados. Entonces las capacitaciones la empezamos a realizar de modo de entrevista para que los alumnos que sí tienen conectividad puedan realizar la entrevista, todo tema relacionado a lo que es violencia de género y violencia familiar, para que después también se grabe a través del Zoom y se lo transmita. Vieron que se puede conectar el Zoom a través de, si uno genera un canal de YouTube, puede transmitirlo a su vez en vivo y para que posteriormente se pueda reproducir. Entonces, para que después ese video que queda guardado, los chicos que quedaron en Payogasta puedan verlo. Esa es la modalidad que decidimos trabajar ahora, pero bueno, estoy, como les digo, en otro contexto diferente al de ustedes. Ahí agrego, Lore, que yo ya estoy, Mauro también está informado, pero
como para compartir con los colegas, que por una situación personal Lorena se tiene que trasladar a Salta, entonces las prácticas ellas las va a hacer en su ex colegio, donde tiene un buen vínculo todavía, que queda acá en Misiones, porque empezamos a hacer el trámite para cambiarle de provincia y no iba a terminar nunca. La gestión no nos daban bolilla, estábamos desesperadas con Lorena hacía meses, entonces suspendimos todo el traspaso y cerramos para que ella pueda hacer acá. Entonces después ella va a hacer una práctica particular en la escuela donde ella ya trabajaba en Misiones, y en función de eso, Mauro, vamos a evaluar esa producción que haga, ¿sí? Claro, era lo ideal en función del vínculo que yo tengo con los chicos, porque si empezaba a realizarlo acá era imposible, no tenía alumnos. Así que bueno, también por suerte la buena predisposición de los directivos del instituto me permitieron poder realizar las prácticas en el ITEC de Alem. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo doy clases acá, yo estoy en Posadas, doy clases acá en un centro, en un colegio privado, y bueno, mi realidad es que nosotros en el colegio ya trabajábamos hace años con plataforma virtual. Hace fácil 5 años que estábamos trabajando, pero obviamente eran tareas, o sea, mandábamos a los alumnos tareas complementarias. Había una retroalimentación, trabajábamos con foros, con diferentes tareas, pero era más bien complementario. Así que bueno, lo que sucedió al principio de la pandemia, cuando fue cuarentena, es que todas las clases las tuvimos que llevar, bueno, a una instancia virtual. Ya, lo último fue muy gracias. Chao. Muy gracias. Mauro, ¿vos podés silenciar Claro, lo que yo voy como para salir de la reunión para conectarme. el micrófono? Fíjate, sí, como anfitrión vos podés silenciar los micrófonos, entonces después vas habilitando uno por uno. Tenés el poder absoluto de esto. Bueno, así que bueno, como les comentaba al principio de la cuarentena, bueno, seguimos trabajando obviamente con la plataforma, más intensamente, y con clases de Zoom. Al principio, o sea, yo respetaba, digamos, los horarios y los días que tenía con mis alumnos, que eran 2 veces a la semana, con cuarto año química, más sobre todo porque es química, como que o sea, sentía que necesitaba sí o sí darle, tener, digamos, el contacto con los chicos, darle las clases, y pasó como 4 meses por ahí y vi que como que todos los profes empezaban a dar una sola vez clase a la semana. Entonces bajé ese ritmo y fueron los mismos alumnos que me pidieron de que vuelva al ritmo anterior. Así que bueno, nosotros nos manejamos así, con 2 veces por semana por Zoom, con tareas virtuales y todo el tiempo con retroalimentación, porque también tenemos grupo de WhatsApp. Pero bueno, obviamente, los chicos tienen conectividad, o sea, hay una facilidad de parte de ellos y mía como para mantener este vínculo. Y con los papás incluso también tenemos, por los documentos de Google, tenemos todos los trabajos, le vamos subiendo ahí, si participan en clases, si no participan, si hacen, si no hacen, si cómo hacen los trabajos. O sea que es bastante interactiva, digamos, la situación nuestra. Vamos con Javier entonces, a ver. Si no, pasamos con Margarita. Bueno, ¿cómo les va? No se te escucha, Margarita. Hola. Ahí move tu... A ver, seguí hablando y yo te voy indicando. Hola. Ahí sí. Hola. ¿Ahí sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bien, entonces yo, como contábamos el año pasado, con la profesora Carolina, trabajamos juntas en un colegio privado, así que compartimos bastante, ¿no es cierto?, todo lo que son las estrategias que estamos utilizando. Nosotros estamos, bueno, como decía, en un colegio privado céntrico, donde también, al igual que las profes que comentaron, ¿no?,
los chicos tienen conectividad en la gran mayoría, así que nos manejamos con trabajamos con Google Meet, videollamadas, una vez a la semana. Bueno, nuestro sistema, digamos, que está unificado a nivel institucional es, enviamos actividades aproximadamente cada 3 semanas, como decía Elizabeth, donde los chicos tienen 2 semanas para resolver y después tenemos nosotros una semana para hacer todo lo que sea la retroalimentación. Y venimos trabajando de esta manera desde prácticamente, bueno, tuvimos un mes donde por ahí hasta que se organizó, se crearon correos institucionales para los alumnos, para los docentes, así que bueno, nos manejamos de esa manera. Por ahí lo que dificulta un poco el contacto con aquellos alumnos que no se conectan o que no realizan los trabajos, es que bueno, nosotros no tenemos contacto con los tutores, sino los preceptores. Cualquier situación así donde el alumno no se conecta, no realiza las tareas, tenemos que dirigirnos a los preceptores y ellos son los que tienen grupos de WhatsApp con los chicos y bueno, como que estamos tenemos que seguir esa vía, digamos, preceptor. Y bueno, ahora ya empezamos la etapa de recuperación prácticamente, donde aquellos alumnos que no han enviado trabajos, estamos en esa instancia donde nos comunicamos con los preceptores, en caso de que no respondan ni el alumno ni el tutor, tenemos que ahí, bueno, sí ver a los directivos para movilizar un poco más esto, ¿no? Pero bueno, dentro de todo, la verdad que estamos en un contexto donde la mayoría de los chicos tiene acceso, ¿no es cierto?, a las herramientas tecnológicas. Son contextos favorables, sería. Sí, Favorable, sí, sí. dentro de todo lo malo es favorable para la conectividad.